Vos sabés que hasta hoy la ventana de palabras para el siglo XXI contenía unos lindos trabajos breves, grabados casi especialmente para las cientos de emisoras de radio de todo el mundo que bajan y difunden lo nuestro. Era bueno y de mucha utilidad, pero créeme que tengo que ser franco y honesto con vos, era idea mía, nada más que idea mía. ¿Cuántos saben que lo único que funciona ministerialmente es aquello que es idea de Dios y que lo nuestro solamente se limita a obedecer y poner el cuerpo? ¿Cuántos saben también que lo único que bendice es lo que viene de Dios y que lo que emana de nosotros solamente informa y entretiene? Bueno, Dios quiere que yo termine de romper estructuras, así como quiere que también termine en tu vida de romperse estructuras. Pero una de esas estructuras mías me acompaña, ¿qué te digo?, desde que tengo uso de razón, desde mucho antes de entregar mi vida a Cristo. Vos sabés que soy periodista y en periodismo gráfico, escrito, siempre trabajé contra un espacio acotado en centímetros. Y después, cuando me tocó hacer radio y televisión, un espacio de tiempo, de aire. Bueno, estos estudios nuevos no van a tener una duración predeterminada. Es decir, no van a ser ni de 20 minutos, ni de 30, ni de 1 hora. Serán tan extensos o breves como sea necesario y como convenga. Para dos cosas importantes: para no divagar humanismo ni teología hueca, y para dejar que el Espíritu Santo fluya con libertad. Él, y solamente Él, sabrá qué hacer con esa libertad. Yo soy solamente y apenas un vehículo. A eso lo tengo más que claro. Espero que vos también lo tengas. La idea es que los escuches, tomes apuntes, te los estudies en la semana y después veas si los podés poner por obra en tu vida, al menos en un 50%. Con eso sería más que suficiente. Recién ahí vas a poder pasar al siguiente, o te va a convenir pasar al siguiente. Estos audios, te aviso, no son para entretenimiento. Al menos no quieren ser entretenimiento. Hay algunos de nosotros que cuando oímos una palabra rema, una palabra de revelación, la abrazamos, la aceptamos y la creímos. Entonces, la empezamos a vivir diariamente y recién allí, decidimos enseñarla y predicarla casi textualmente como la habíamos recibido. De otra manera, es algo que nos lleva a correr un riesgo. Te diría que es un alto riesgo, porque el infierno sabe cómo pelear esta guerra. Los que no siempre lo saben son los cristianos, o al menos una parte no pequeña de ellos. Bueno, el de ahora, el de hoy, que es el primero de esta nueva etapa, toca algunos temas que están íntima y directamente relacionados con las iglesias estructurales. Y lo quiero compartir porque te va a ser muy esclarecedor para tu propia vida primero y para las que puedan acercarse a ti
después, va a ser muy esclarecedor a los que todavía andan por dentro de los templos simplemente porque Dios los necesita allí. Pero también va a ser de suma ayuda para reafirmar y para enseñar conceptos claros a los que han sido llamados a salir como lo hemos sido nosotros. Su título: ni pastores ni líderes, tupos. Repito, ni pastores ni líderes, tupos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego este estudio, te entrego este trabajo, fundamentalmente para que sea de bendición para la vida de todos los que, cuando quiera que sea y en el momento que sea y en el lugar que sea del planeta, estén escuchando esto. Primero, bendición. Después, instrucción, guía, maduración y ejercicio. Yo te pido también, en el nombre de Jesús, que no permitas que ningún espíritu de religión, ningún espíritu religioso, bloquee la mente de quienes los escuchan. Que se abran los entendimientos y que puedan entender lo que sea tu palabra. Para eso ato y sujeto toda carnalidad en mí. No quiero influir nada mío. Quiero que lo que salga sea íntegramente tuyo, Señor, para que realmente bendiga, más allá de informar o de ser más o menos entretenido. En el nombre de Jesús. Ahí vamos, Señor. Dije tupos, ni pastores ni líderes, tupos. ¿Qué cosa significa esta palabra que es, qué te diría, casi desconocida para la gran mayoría? Tupos. A mí me gustaría enseñarte ese significado un poquito más adelante, cuando ya tengas claro de qué estamos hablando. Porque de otro modo, esto se convertiría en una innecesaria clase de griego. Y nosotros, créeme, no necesitamos saber griego. Necesitamos a Cristo. El griego en todo caso nos va a ayudar, nos va a esclarecer, nos va a pintar algunos panoramas, pero necesitamos a Jesucristo. No necesitamos teología, no necesitamos griego, no necesitamos diccionarios, necesitamos al Espíritu Santo. Voy al tema. El término pastor, dentro del contexto con que se usa en las iglesias convencionales, no está correcto. No es bíblico. Lo que sucede es que es un término que casi te diría ya ha sido aceptado globalmente, y créeme que habría un enorme cisma si se decidieran a cambiarlo. A mí déjame hablar de conducir, lo que sea, pero ser un conductor. No es apropiada ni tampoco me gusta la palabra líder, aunque voy a tener que usarla porque es la que más metida tenés en tu mente y es la que más rápido va a determinar que me entiendes lo que quiero decir. Pero no me gusta la palabra líder. Y no me gusta porque la esencia del significado de la palabra líder es algo así como uno que llega primero, venciendo en una competencia a sus oponentes. Te voy a decir que en muchos casos es exactamente lo que sucede en unas cuantas congregaciones, al menos de la que yo conozco. Espero que no sea así en el lugar donde me estás escuchando. Pero fíjate que no es lo que Dios pensó para su iglesia. Ahora, te repito, como es la palabra más conocida, voy a usarla en este trabajo, pero ya hice la salvedad. No debemos usar la palabra líder, no me gusta, normalmente no la uso, aunque sí la voy a usar acá para que me entiendas. Lo que ocurre es que cuando hablamos de líder, siempre identificamos al líder con el pastor. Pero fíjate que pastorear y liderar son dos cosas diferentes. El problema con la mayoría
de las iglesias estructurales es que las lidera un pastor. Y por esa razón, es que no avanzan. Porque el pastor no está llamado a liderar. Pastor, vos lo sabés porque te lo he enseñado en cientos de estudios viejos y en los más recientes también. Pastor es la palabra poimano. Poimano. P-O-I latina M-A-N-O, poimano. Es una de las 5 unciones que se encuentran en Efesios 4. El pastor, dice Juan capítulo 10, huele a ovejas. Provee nutrición, protección, guía. Ezequiel capítulo 34 dice que te cuida. El Salmo 23 dice que cuando hay un buen pastor, al pueblo nada le falta. Por lo tanto, si hoy vemos que el pueblo está permanentemente en falta, la conclusión es que no tenemos buenos pastores. Y no interesa dónde se graduaron. Ahora bien, ¿qué es entonces bíblicamente un pastor? Creo que lo vas a entender mejor si comienzo diciéndote lo que no es un pastor. El pastor no es un título que obtenés cuando te gradúas en algún seminario, instituto o lo que sea, supuestamente formador de pastores o líderes, dicen. Tampoco es el producto de una imposición de manos de un presbiterio. Ahora, que un presbiterio te ordene pastor no te hace pastor, aunque después lo seas en una forma eclesiásticamente aprobada. Tampoco es pastor alguien que lo hace por una especie de profecía personal. Una palabra así como, he aquí, dice Jehová, Dios te ha llamado a ser pastor. Eso es un error. Eso es un error porque acordate que cuando yo digo pastor, me refiero a lo que es la cabeza de una iglesia. El pastor no es la persona que tiene que estar disponible para todo. La persona que en el último día rendirá cuentas delante de Dios no tiene que estar para todo servicio. El problema está en que cuando usamos el término pastor en un contexto tradicional, creamos una mentalidad que de alguna manera nos bloquea, porque nos encaja en una expectativa que no existe. Al que vos llamas pastor, ese que vos llamas pastor, no te puede proveer lo que vos estás esperando, porque no es lo que vos crees que es. ¿Te hice una jeringosa o lo entendiste? A la persona que vos llamas pastor, no te puede dar lo que vos estás esperando de él, sencillamente por una razón, porque esa persona no es lo que a vos te dijeron, te enseñaron o lo que vos creés que es. Entonces vos no vas a recibir de ese hombre o de esa mujer lo que vos esperás recibir, porque ese hombre no está allí para eso. Esta palabra, pastor, poimano, en la Biblia nunca se usa para describir al líder de una iglesia. Nunca aparece en singular. Así que ninguna estructura eclesiástica que gire alrededor de un solo pastor es bíblica. ¿Escuchaste lo que dije? Ninguna estructura eclesiástica que gire alrededor de un solo pastor es bíblica. No importa que así se esté haciendo desde hace 1000 años, no es bíblico. Y te digo más, no está funcionando, salvo raras, honrosas y contadas excepciones que tengo que mencionarlas en honor a la verdad. Ahora la pregunta es, ¿por qué no está funcionando? Creo que ya te dije el por qué, pero te lo voy a repetir. Porque crea una expectativa previa que es falsa y que
obliga de alguna manera al hombre a hacer lo que no tiene unción para hacer. De manera que tanto la iglesia como el hombre erran el propósito de Dios simplemente porque, ¿qué te digo?, se nos dio la gana de usar un término tradicional que heredamos sin escudriñar si estaba bien o estaba mal lo que estábamos haciendo. Y quiero repetir algo importante. Esta no es la persona que está puesta para liderar. Ni el que debe liderar es la persona que está allí para, ¿qué te digo?, visitar hospitales, cuidar niños, hacer consejería familiar, o ser nombrado superintendente de distrito, ni anciano, ni junta de diáconos, ni convenciones, ni consejos. Nada de eso tiene que ver con esta persona a la que en este estudio estamos llamando el líder. A mí me gusta decir el conductor. En principio, yo lo estoy usando como líder al visionario, al bíblicamente llamado anciano titular sería, el que responde por los demás. No me estoy refiriendo a ninguna denominación especial que use estos términos, porque después, indagándolas por dentro, te das cuenta que no funcionan tampoco así, Así que no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a lo que dice la Biblia, independientemente de lo que se use o no se use. Está claro, ¿no? Ahora bien, el principio de patrón se aplica también de la misma manera si vos sos el líder del departamento encargado de servir café. Porque sigue siendo el mismo principio. Lo que es igual aquí es igual allá. Menor escala, pero la misma ley. Y quiero aclarar para que nadie se confunda que cuando hablo de conductor, de líder, de cabeza de una iglesia, estoy hablando pura, única y exclusivamente en términos espirituales. Ya que es allí donde opera este liderazgo. Nada, pero absolutamente nada que ver con hombres que llevan a los hermanitos a cortar el césped de sus casas o a pintar las puertas y ventanas de sus departamentos como parte de un servicio al Señor. Sí, servicio al Señor, pero al Señor pastor, no al Señor con mayúscula. El servicio al Señor es otra cosa. Que como consecuencia puede incluir algo de esto que te dije, pero no como sutil imposición. Vos sabés de qué estoy hablando. En una de esas estuviste con la maquinita de cortar césped o con el pincelito pintando. Así que no es novedad lo que te digo. Si vos tuviste la visión de crear un ministerio en la iglesia y se te dio la bendición para hacerlo, se te otorgó licencia y se te dijo, hacelo, entonces vos ahora sos una persona líder de ese departamento. Y todos los principios que se implementan a este que nos referimos también son para vos, dentro de ese departamento en el cual estás trabajando. Y esto nos incumbe a todos. Yo no te estoy hablando solamente del pastor, a todos. Además, no te olvides que Dios dijo, y lo dejó escrito, que quiere un reino de reyes y ¿qué? Y sacerdotes. No quiere una iglesia y un sacerdote. Quiere un reino de reyes y sacerdotes. Ahora bien, estas cosas que mencioné como adicionales, o sea, visitar enfermos, ir a hospitales, casar, hacer de cazador de matrimonios, hacen un maravilloso pastor, pero hacen al mismo tiempo de ese pastor un deficiente líder. Porque estas serían cualidades que sí son buenísimas para una persona que sí es pastor, conforme a Efesios 4. Pero si lo hace así, el que hace eso es un mal líder. Porque hacer eso y ser líder son dos mundos distintos. Y debemos empezar a evaluar lo que es correcto, porque Cristo no viene
hasta que lo tengamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Crear una mentalidad entre gente que nos cree un poco para empezar a ir en contra del río tradicional, que es mucho más grande que el remanente santo que ha entendido la verdad. Por eso creemos que mientras este concepto esté establecido en la iglesia estructural, que si soy pastor, soy líder, que si soy el que empezó la iglesia, soy el que predico. A mí esto me hace recordar mucho a cuando yo era chico y nos juntábamos a jugar con la pelota. El dueño de la pelota jugaba, porque de lo contrario se llevaba la pelota. Así que aunque fuera, como decimos en la Argentina, un tronco para jugar, él jugaba, porque era el dueño de la pelota. Entonces, si yo abro la iglesia, yo predico. ¿Cómo me van a sacar del púlpito si yo abrí la iglesia? Si yo la fundé. ¿Alguien se preocupó en saber si tengo o no tengo unción? No importa. Porque soy el líder, yo tengo el púlpito. Así, te adelanto, no avanzamos nada, ¿eh? El líder no necesariamente tiene que predicar. Quizá tiene que tener 15, 20, 30 hombres ungidos que prediquen por él. Ungidos, ¿eh? Esto podría llamarse alimento. En cambio, lo otro, apenas un discurso dominguero. Como quizá habrás escuchado alguno alguna vez, y espero que no todos los fines de semana. Nosotros siempre hemos pensado que mientras el pastorcito está todos los fines de semana comiendo y conviviendo con nosotros y dando su sermoncito de 3/4 de hora a 1 hora, con eso nomás la iglesia está creciendo. Mentira. Mentira no por mentir, sino por engaño. Esos, en todo caso, son anuncios voluntaristas, pero no es cierto. Lo podremos manipular para que nos cuide más a nosotros, pero menos crecemos. Eso no cabe ninguna duda que es así. Ahora yo pregunto, ¿cuántos dan gracias a Dios que esos tiempos están pasando? ¿Cuántos? Ese es el problema. Por eso la gente se promueve a sí misma o a sí mismos como obispos o se quieren hacer apóstoles. Este es otro tema que vamos a tocar también porque está muy, muy de moda. Entonces dejan por eso de ser pastores residentes. Entonces dicen, es que Dios me llamó a ser apóstol. Entonces se van de la iglesia y la dejan sin líder. Razón fundamental, el pastor ya no es infalible o incuestionable, pero el apóstol inspira más respeto y sujeción. Dos cosas concretas. Primero, el falso entendimiento de este oficio y llamado, que resulta inevitablemente en falsas expectativas. O sea, no va a haber gobierno ni liderazgo mientras esto continúe así. Número 2, que se crea una estructura equivocada para Dios, porque de allí nacen denominaciones, juntas, asalariados y añadirle todo lo que a vos se te ocurra como negativo, como obstaculizante, como piedra de tropiezo. Un asalariado es una persona que está edificando algo que no le pertenece. ¿Me entendés? Lo que está haciendo para otro, y lo está haciendo de una manera que no lo puede hacer bien. Ahora, ¿qué necesitamos entonces para corregirlo? Necesitamos un paradigma mental. Es decir, un paradigma son dos visiones paralelas. Cambiar la mentalidad, el concepto. Hasta hoy, ¿qué decíamos? Decíamos pastor y veíamos un gato. A partir de ahora vamos a decir pastor y vamos a ver un perro. Con perdón de gatos y perros, que no tienen nada que ver en la conversación, pero te doy un modelo para que te des cuenta cuál es el cambio de estructura. Cuál es la vaca sagrada asesinada o carneada, como se dice aquí, matada en el matadero para el alimento, ¿no? Es la vaca sagrada, es una vaca. Los lugares donde las vacas son sagradas no son nuestros. Eso significa que cambia el concepto completo. No le cambies el collar al gato.
cambia el gato, cambia el animal. Hay mucha gente cambiando collares. Y eso tampoco sirve. El pastor, como lo tenemos en esa posición de líder, va a tener que transicionar y convertirse en un líder. Si es que va a continuar en esa posición. Porque si no es el líder, él tiene que salirse de esa posición e irse a pastorear, si es real que ha sido llamado para eso. O el pastor se convierte en un líder, o dejamos que el pastor pastoree debajo de la autoridad de ese líder. Claro, ¿vos creés que lo aceptaría? No le hace. La tosudez o la soberbia del hombre no anula el plan de Dios. Sin embargo, algo hay que hacer con esto que hemos creado y de alguna manera nos tiene estancados en una especie de meseta espiritual. O sea, el pastor trabajando como líder tendría que funcionar como un verdadero anciano. Anciano. Así. Repito, hay algunas denominaciones que llaman a sus pastores de este modo. Vos que me estás escuchando, ¿venís de alguna de esas? Mira, yo vengo de Rosario, Santa Fe, Argentina. Solo que en lugar del librito denominacional, tengo una Biblia en mi mesa de luz. Si nosotros lo llamamos como le gusta llamarlo a la Biblia, sería el anciano titular. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a eso. No me gusta decir que la Biblia dice y no compartirlo con vos. Aspiro a que todos esos trabajos que yo te estoy dando a partir de hoy sean escuchados con la Biblia en mano, comprobando si esto que te digo es así, porque la carne te juega malas pasadas y podés llegar a decir algo que no es sin darte cuenta que lo dijiste. Pasa, yo lo até y lo sujeté al principio de este trabajo. Pero igual la precaución y la prevención es necesaria. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, el verso 21 en adelante dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones dice? A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se entra en el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones. Porque ese es un remanente. No son muchos. Y el verso 23 dice: y constituyeron, ¿qué? ¿Constituyeron pastores en todas las ciudades? ¿Dice eso? No dice eso. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ayuno. No está de moda eso hoy, en nuestras iglesias. ¿Vos me creés si te digo que ayunan más los satanistas que los cristianos? La gente que está específicamente en esa tarea puede dar fe de lo que digo es cierto. Notá que lo que estaba liderando la iglesia desde el comienzo eran ancianos. Ahora vamos a Hechos 20. Pablo está hablando allí con los líderes y el que quiero compartir es el verso 17. Presta mucha atención porque hay un juego de palabras aquí. Hechos capítulo 20, verso 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Un detalle, no dice que los ancianos vinieron a recibirle, dice que él los hizo llamar. ¿Qué significa esto? Significa cero protocolo. Y cuando vinieron a él, verso 18, les dijo, observa que no vamos a leer toda la escritura, está dándoles un diálogo de despedida. ¿Y a quién se lo da ese diálogo de despedida? A los ancianos. Se lo da a los ancianos.
Y el verso 25 dice, y aquí comienza a terminar la conversación con los ancianos, mira cómo habla con ellos, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, acá está concluyendo el discurso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Por qué cosa? Por obispos. ¿Con quiénes estaba hablando? Estaba hablando con los ancianos, pero ahora los está llamando obispos. ¿Y para qué dice? Para apacentar. Esta palabra apacentar es la palabra pastorear, es decir, poimano. Él estaba hablando con los ancianos, pero ahora les dice, sean fieles como obispos pastoreando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el término obispo es bíblico, pero no para utilizarlo como se ha hecho en muchos lugares, no hace falta que te diga cuáles, convirtiéndolos en cabezas de varias iglesias. Ese es un falso mover apostólico. Ahora, el término obispo es uno que le corresponde al anciano. Anciano, obispo, pastor. Nota que hay 3 títulos, pero que se refiere a la misma persona. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son obispos? ¿Son pastores? ¿O son ancianos? Es que los 3 títulos le corresponden a la misma persona. Hoy se está haciendo a la inversa. Hay, ¿cómo te explico?, una variada gama de títulos y cada uno de ellos cuenta con una serie de obligaciones. Ahí está. Entonces se fomenta la pelea santa pero pelea al fin, por los cargos, por las posiciones, y en el final la iglesia termina por no estar liderada, no estar conducida. Está controlada, pero no liderada. Es mucha la gente que lleva sentada en un templo una cantidad de años que, en algunos casos, datan desde su conversión, y han reducido a Dios a lo que suceda o no suceda un domingo por la mañana o por la noche. Yo te quiero dar una declaración muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, y quiero que la anotes y la tengas siempre al alcance de tus ojos. El reino de Dios se mueve fuera de la iglesia. El reino de Dios se mueve fuera de la iglesia. Cuando el reino de Dios se mueve, no tiene nada que ver con la actividad eclesiástica de un día domingo. Las cosas que de alguna manera cambian naciones no son las cosas que ocurren dentro de un templo. Cuando Dios mueve una nación, no la mueve porque algo sucedió en la mega iglesia de la otra calle, la otra cuadra, como decimos aquí, o en la tuya incluso, que es mucho más pequeña, es chiquita, está ahí en un garaje, en un lugar pequeño que fue 20, 30 sillitas. Mira cuando Dios levanta a una Rahab, ¿te acordás quién era?, para conquistar una nación. ¿Cómo va a ser eso si ni siquiera salva es? Dicen la mayoría. ¿Vos te imaginás el problema teológico que se arma si alguien predica que una prostituta fue usada por Dios? Pero no puedo sacarlo de la Biblia, está allí. ¿Se equivocó Dios? ¿Tenía menos delicadeza que nosotros? Es Dios. Dios está expandiendo nuestra mente y nos está enseñando que Dios es Dios dentro de la humanidad y no en tu templo. Y Él no solo es más grande que tu templo, es más grande que la iglesia. Y es más grande que el reino, porque el reino es de Él. Dios va a establecer su reino aunque la iglesia no coopere. Y esto es revelación, no ocurrencia de un hereje conflictivo o rebelde.
Entendamos y entendámonos. Anciano no es un rango inferior al del pastor. Claro, dentro del contexto en el cual hemos aprendido, cuando alguien te dice, te voy a hacer anciano, uno piensa que está por debajo del pastor. Está sujeto al pastor, como gusta decirse ahora. El término pastor es el que está errado. No sirve, no es. Lo que lidera la iglesia es el ancianato, desde el punto de vista bíblico. Hay dos niveles de vida en la iglesia primitiva: ancianos y líderes. Líderes son todos aquellos de los cuales la iglesia depende para que todo funcione. La mayoría de las veces nadie sabe quién es el líder, porque no tiene títulos, porque está casi en el anonimato y porque es solamente alguien que hace que todo funcione. Y en muchas ocasiones, detrás de la puerta, detrás de las cortinas, como se dice en teatro, detrás de las bambalinas. Esos son los líderes. El ancianato, en cambio, es el que le trae gobierno y dirección a la iglesia. Porque una iglesia estática no es una iglesia de Dios. Es imposible ser líder y que no te estés moviendo. Porque la palabra líder implica salir de un lugar y pasar a otro. Si no, no estás liderando nada. Porque conducir, liderar, es una jornada. Hay gente liderando hace 20 años que siempre está parada en la misma esquina. Claro, porque son buenos pastores, a lo mejor, pero malos líderes. Dice que constituyó al cielo una posición de señorío, de liderazgo. Alguien que le rinde cuentas. Porque para pastorear no hay que visitar enfermos. Y aquí está hablando de los obispos. Y esa palabra, obispos, habla de uno que ejercita dominio o señorío. Es uno que vela sobre. La palabra concreta sería supervisor. O sea, mira, anciano, que te puse como supervisor. Pastorea. Mira, anciano, que te puse como supervisor. Ahora, pastorea. Vemos a una persona que ocupa un rango de autoridad llamado anciano, que tiene una función que es la de supervisar. Todo con el propósito de que a la iglesia no le falte nada, aunque él mismo físicamente no lo haga. Es como el máximo exponente de una empresa, que provee todo lo que se necesita, pero que nunca se lo ve. Una persona que sepa lo que está pasando en las escuelas de los estudios de los niños, sin estar presente. Todos ustedes, todos los que me están escuchando, han venido a este planeta con una alta capacidad de conducción, con una alta capacidad de liderazgo. Dios lo dijo, no yo. Dios lo dijo. Vamos a verlo de otra manera. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cuántos saben que Pedro es un apóstol? Amén. Y eso es porque está vivo. Como que está vivo. Claro. Cuando la gente trasciende a su tiempo, pasa a vida eterna en otra dimensión. Por eso estoy diciendo que está vivo. Entonces, Pedro está vivo. ¿Cuántos saben que Pedro está vivo? Y si tu abuelita estaba en Cristo, también está viva. No murió. Se le acabó, a ver qué te digo, el pasaporte terrenal. Pero ella no murió. Dice que el que nace de nuevo no prueba la segunda muerte. Así que está vivo. Cuando una persona muere en Cristo, lo único que le pasa es que se le quitan los dolores y los achaques de este planeta. Deja este cascajo, por decirlo de alguna manera, esta caja descartable llamada cuerpo, y queda libre de todas las limitaciones que el cuerpo determina. Primera de Pedro, te mandé ahí, ¿no?
capítulo 5. El verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Fíjate que Pedro, que es apóstol, hablando con la iglesia, le dice a su interlocutor: mira, hermano, decile a los ancianos allá que yo soy anciano junto con ustedes. Y aparentemente Pedro tenía señorío, tenía una especie de autoridad delegada, pero su título en la iglesia era el mismo que todos los que estaban arriba: anciano. El fundador de un determinado grupo es un anciano que después se rodea de otros ancianos para poder llevar adelante un trabajo más organizado y efectivo. Es el fundador y es muy considerado y escuchado, pero es solamente el anciano. No hay nada más alto que eso, ¿eh? Será el responsable final con Dios porque fue quien fue llamado a abrir una determinada obra, como le llaman ahora, pero es anciano nada más. La palabra anciano, reitero, es la palabra obispo. Y la palabra obispo es la palabra supervisor. Y eso le otorga cierta autoridad espiritual en la iglesia. Lo que no le otorga es autoridad humana sobre los demás miembros. No confundir. Eso es un sutil engaño. Y cuando digo sutil, vos sabés muy bien de dónde viene. Dios no es sutil. Dios es directo. Mirá lo que dice en el principio del verso 3. Apacentad la grey. Es decir, que Pedro les dijo: yo, apóstol, anciano como ustedes, les estoy diciendo, apacentad la grey. Apacentad, pastoread. Ahora vemos que los apóstoles también pastorean. Porque pastoreo es la función de alimentar la iglesia, de hacer que no le falte lo esencial en lo espiritual dentro de muchas órdenes y directivas que salen de un ancianato que puede o pueden influir o incluir, mejor dicho, la de enviar un pastor a visitar a enfermos, hospitales y todo eso que vemos a menudo. Entonces vemos que el pastor está bien abajo. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca de la oveja. No tiene nada que ver con el gobierno de la iglesia. El verdadero pastor bíblico vendría a ser, dentro del contexto moderno en el que andan muchas iglesias, por ejemplo, el líder de una célula de hogar, por decirte algo que te es común con todo esta moda imperante de hacer pequeñas celulitas en casas de familia. Que no digo que esté mal ni que esté bien, digo que existen. No sé qué es lo que Dios trae. Todavía yo no tengo directiva ni orden clara de qué es lo que Dios trae. Sí sé que Dios trae reforma. Bueno, esos son los pastores. ¿Por qué? Porque ese es el que conoce tu nombre, ese te conoce por tu voz, sabe dónde vivís, sabe lo que haces con tu vida, es el que te visita, te saca las garrapatas que se te meten en la lana. No tiene nada que ver con comprar terrenos, edificar escuelas y salir por televisión. Dice, yo anciano. Eso es episcopas. Esa es la palabra. Y episcopas significa visitación de Dios. Es decir, que la posición de obispo, episcopas, de supervisor, de anciano, es uno que gobierna, uno que lidera, uno que tiene rango. Es obispo. Y esta palabra, obispo, significa, reitero, visitaciones de Dios. Y vamos a ver de dónde aparece esta palabra, obispo, visitación de Dios. Mirá el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 19. Mirá conmigo el verso 44. Lucas 19, 44. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu episcopas. Visitación. Ahora volvé
a Primera de Pedro, pero en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Mirá el versículo 12. Si no te doy tiempo, anotalos las citas y después las repasás. O volvé a escuchar esto, para eso lo tenés. Tantas veces sea necesario hasta que lo entiendas y lo puedas asimilar, asumir, aceptar y poner por obra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la episcopas, visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que vemos que episcopas significa una visitación de Dios. Y eso es muy importante porque ahora el término líder, el término anciano, el término obispo, lo podemos ahora definir y por medio de la definición del término podemos ver si las personas que andan usando los títulos se lo merecen o no. Son lo que el título dice o no. Entonces lo primero que necesitamos entender si es que vamos a ser líderes o vamos a ser ancianos o si vamos a liderar la iglesia del siglo XXI, si vamos a labrar la iglesia que va a traer al Señor a la tierra, episcopas, visitación de Dios, este es el primer principio. Ser líder involucra la habilidad de discernir las venidas de Dios, los acercamientos, y preparar el corazón del pueblo para que reciba esas venidas. O sea, obispos describe las venidas de Dios, las sazones de su intento y la ejecución actual, presente, contemporánea de su plan eterno. Ese es nuestro trabajo como líder, como conductores. Vos no discerniste tu episcopa, Jerusalén. Dios te visitó. Vos no discerniste tu visitación, Jerusalén. Dios te visitó. Acordate que Dios lo visitó a través de un hombre. Mucha es la gente que espera que las visitaciones de Dios sean una cosa espectacular y sobrenatural. El problema es que Dios, sobrenaturalmente, usa a un hombre y se acabó. Y a veces se te pasa desapercibido, porque no encaja con tu doctrina o con las tradiciones que tenés aprendidas de memoria desde hace 5.000 años. En aquel tiempo la visitación a Jerusalén fue Jesús, el hijo del carpintero. Pero no, hermano, él era Dios. Basta. Él dejó de ser Dios para ser Jesús. Se despojó de todas sus facultades de deidad. Si no lo hubiera hecho, hubiese hecho trampa. Porque dice en semejanza de hombre. Así dice Filipenses, capítulo 2, en semejanza de hombre. Y como hombre, y ungido por el mismo Espíritu Santo, con el cual estamos ungidos nosotros, visitó a Jerusalén, con una palabra nunca antes escuchada. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy, quizá ahora. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo le tiró piedras, le dijo hereje, y le dijo que era una falsa doctrina. Y el pueblo entero se perdió la visitación de Dios porque no quiso oír la palabra de un hombre, que venía en su nombre. Y esto es muy importante porque lo creemos cuando lo leemos del pasado, pero no terminamos de discernirlo cuando lo vemos en el presente. Entonces decimos, pero si es el hijo del carpintero. No fue a ningún seminario, hermano. Mira, normalmente, y quiero dejar sentada que puede haber excepciones, para no ser tan contundente y pragmático, normalmente los que vienen de Dios, como Jesús, no salen de seminarios. Si vas a ser líder, si vas a ser episcopas, necesitas tener la habilidad de crear un ambiente que le dé la bienvenida a las nuevas estaciones de Dios en tu centro. Porque cuando uno llega a una iglesia y la iglesia rechaza lo que Dios trae, es porque no tiene líderes. Ser líder involucra la habilidad de preparar al pueblo para la próxima venida de Dios. Esto es episcopas.
tenemos que ser episcopas. Tu trabajo es ser un episcopa. Episcopa de los niños, de la música, administrativo, en la oficina, donde sea. Que todo lleve el mismo sabor de la cultura de la iglesia. Y no te hablo de una congregación, te hablo de la iglesia como cuerpo de Jesucristo en la tierra, como cuerpo de Cristo en la tierra. Hasta el tipeado más elemental tiene que representar el fondo del mensaje. Este no es el mensaje. El mensaje está cuando lo tipeamos, cuando lo preparamos, cuando ponemos los apuntes. Todo lo demás es fluir, pero hay un centro que viene de Dios. Nada que no sea de tu talla, de tu medida, puede servirte. Si alguna cosa te queda como te quedaría una camisa mojada, o pareces embolsado de lo grande que es, entonces no es para vos. Cantaste una canción y se te pegó al cuerpo, quedó como una camisa mojada. Entonces no es para acá. No la repitas. No la toques 2 veces aunque sea bonita, aunque sea linda, aunque sea pegadiza, aunque tenga ritmo. Si vino alguien y predicó y te cayó como una enorme bolsa que te embarcaste dentro y nadás dentro de eso, no lo vuelvas a invitar. Porque episcopas involucra la habilidad de crear un ambiente que le da la bienvenida a las nuevas ejecuciones de Dios. No para contar anécdotas antiguas. De eso somos buenos todos. Los testimonios no es 20, 30 años atrás, es qué me pasó esta mañana, qué me pasó recién en Dios. Porque Él tiene un plan, pero lo va ejecutando por temporadas. Le da énfasis, enfatiza ciertas cosas por cierto tiempo. Y es en eso que debemos estar preparados. Debemos ser, a ver cómo te lo explico, debemos ser vasijas especiales, preparadas para esos depósitos eternos que vienen cada cierto tiempo conforme a un plan predeterminado por Dios. El plan, no lo que vos vas a hacer. Para eso tenés una voluntad dada por Dios que te permite elegir. El trabajo del líder es asegurarse que no se le pierda ninguna. Lo que sucede en el plano tradicional es que al líder le gusta proteger el ambiente que conoce, en lugar de entender o buscar el que está por llegar. Entonces, cuando uno da la espalda para proteger lo que tiene, automáticamente le estás dando la espalda a lo que está por venir. Y es un error, porque el líder es quien te tiene que guiar al próximo mover. Es decir, te estoy diciendo que gente que protege moveres anteriores, por consecuencia, no están esperando moveres nuevos o venideros. Ya está, Dios hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Quién dijo eso? Y te digo que moveres, estoy usando esa palabra, pero es una palabra muy flaca, porque no son moveres, sino lo que Dios está haciendo. Y Dios todos los días quiere hacer algo, y cuando Dios hace algo, va mucho más allá de una palabra. Y esto no termina cuando vos llegás a la iglesia y tenés éxito con el poema que pasaste al frente a recitar. Si tener éxito es hacer todos los días lo mismo, que entre las ofrendas y andar con holgura, vos fracasaste. Ese es un éxito humano, pero de ninguna manera es un éxito espiritual, y mucho menos divino. Es ahí que no planifican, no siembran, no forman al pueblo para seguir andando hacia un futuro inmediato, porque cuando la gente se sienta y se relaja porque ya hizo lo que tenía que hacer, entonces se aburguesa y ahí comienza a declinar. El camino del evangelio, entendeme, es un camino ascendente. Cuando vos te detenés, no te quedaste quieto, te bajás porque por inercia te caes. ¿Por qué? Porque estás satisfecho y no hay nada que te impulse a buscar más. Te perdés episcopas. Visitación. Queremos buscar el episcopa de Dios, pero sin perder los elementos que acompañan el mover anterior. El verdadero líder no puede rechazar la presencia que en el presente otorga Dios. En el momento en que lo hace, ya no es un líder de Dios, es un líder religioso. Y corre un grave riesgo, decir representar a Dios y que Dios no lo conozca. Guau y re guau, sí, puede pasar. Es más, ha pasado.
Un cuidadoso y profundo estudio de la palabra conductor nos muestra que nos está faltando mucha conducción en lo que llamamos la iglesia. No te hablo de Babilonia, hablo de la iglesia. Líderes que rechazan los nuevos arribos de Dios ya no son líderes. Conducir es llevar a alguien de un punto a otro. Entonces dice, ¿para dónde vas? Voy para allá. ¿Y dónde vas? ¿Dónde queda? Ah, no sé, yo voy para allá. Voy por fe. Acompáñame o seguime. Pero yo sé a dónde queda. Ya estuve ahí, en el espíritu. Porque cuando comenzás a proteger el lugar que te gustó y te sentís cómodo, ya no estás conduciendo. Te estás retro o autoalimentando. Por eso es que un líder no puede estar atendiendo hospitales ni consolando a la hermanita que se peleó con el novio. Tiene que estar al frente, empleando discernimiento para saber lo próximo que viene de Dios. Eso es un líder. Y por eso los apóstoles dijeron, hagan ustedes esto, que yo me voy a dedicar a lo otro. Y no que fuera una cosa más importante que la otra, las dos eran importantes. La palabra importante, salvo para Dios, en la iglesia no debería usarse para los hombres. No hay hombres más importantes que otros. Hay rangos, pero son espirituales, no eclesiásticos. Lo que pasa es que cuando uno no sabe para dónde va, si te lideran para hacer eso, pero vos no sabes para dónde vas, te quedás 40 horas en tu casa y no tenés nada que hacer, entonces comenzás a crear actividades para que el pueblo crea que estás haciendo algo. ¿Me explico? Tengo que ser más claro. Entonces dicen, ¿y vos, Néstor, qué estás haciendo? Y yo estoy ocupado en ser. En hacer, no, en ser. ¿Y cómo es ese ocupado en ser? Y estamos trabajando con nosotros, cambiando la calidad de existencia. Entonces, si hacemos un congreso, que yo no lo hago, o hacemos una conferencia, que tampoco la hago porque nadie me invita, es para servir a ese propósito. No para sacudir la modorra de los hermanos o para recolectar fondos para pagar el nuevo plasma. El LSD. No LSD, que eso es una droga. El plasma. Hay muchos que están comprando esto, me parece bárbaro que lo compren, pero no vamos a hacer un congreso para pagar un televisor. Me daría la impresión que es para algo más importante. Ahora escúchame bien, las actividades de la iglesia deben responder al enfoque del llamado y no desviarse del llamado para servir a las actividades de la iglesia. La persona que rechaza el arribo de Dios, como ya no lidera para Dios, se convierte en enemigo de eso. Porque está parado ahí en el medio y no deja que su pueblo llegue a la próxima estación. Es piedra de tropiezo. Acordate que Dios te llamó porque quiere llevar al pueblo a otras dimensiones, no porque te ame demasiado a vos. En todo caso estás incluido en ese amor, pero como parte del pueblo, no como algo exclusivo y fuera de serie. Así que en el momento en que vos no funciones en lo que debés hacer, pasás a ser piedra de tropiezo. Y vos conocés el resto de la historia. Aquí es donde, si fuera malintencionado, debería preguntar, ¿a cuántos enemigos de Dios se le puede llamar líderes? Pero no lo hago porque estoy tranquilo. Eso no sucede aquí. Tal vez en otro planeta, en otro país. Cada vez que nos reunimos tiene que haber algo diferente, nuevo, reflejado en la condición interna y externa de la iglesia. Y digo esto porque hay mucha gente que parecería haber transicionado, madurado, crecido y renovado sus conceptos, pero los apretás un poquitito y entonces le sale el odre viejo de adentro. Están igual que hace 5, 10 o 15 o 20 años. Nadie cambió nada. ¿Por qué? Porque el que tiene que cambiar sos vos. ¿Quién debe cambiar? Decilo conmigo a la distancia. ¿Vos creés que yo no te escucho? Sí, te escucho. Espiritualmente te escucho. ¿Quién debe cambiar? Decí yo. Yo debo cambiar. Y quiero adelantarte. Ese yo me incluye a mí también, Que no te quepa ninguna duda. No estoy al margen. No estoy por encima de nada ni de nadie. Estoy junto. En conjunto.
Primera de Pedro, capítulo 5, una vez más. Verso 3. No como teniendo señorío, wow, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá está la clave, ¿eh? Acá llegamos al título. Siendo, ¿qué cosa dice? Ejemplos. Ahora te está diciendo cómo ser episcopas. ¿Cómo tenés que ser episcopas? Siendo ejemplos. Y esta es la gran clave. Y reitero, además, es el título o la base del título del estudio. ¿Y por qué digo que es el título del estudio? Porque esta palabra, ejemplos, es la palabra tupos. T-U-P-O-S. T de tango, por relacionarlo con algo muy nuestro. U, P de pato, O-S, tupos. Dice que pastorees como tupos, como ejemplo. ¿Y qué significa tupos? Escucha, es la marca permanente que queda después que alguien te da un golpe, un trauma, una bofetada, una mejilla. Es decir, la impresión, la marca, el colorete ese que queda después de un golpe, un puñetazo, una golpiza, eso es tupos. Bueno, esa marca que queda, el sello, la magulladura, el morado, moretón, como quiera que se llamen en tu pueblo, eso es ejemplo. Eso es ejemplo. Liderar involucra el hacer una marca inolvidable sobre la mentalidad de la gente que ha tenido ocasión de relacionarse con vos. Por la ejecución de tu llamado, y no por el carisma personal que tengas, tu don, vos tenés que dejar grabado, sellado en la mente de esa gente, tu ejemplo, tu tupos. Es igual que cuando marcan la vaca, ¿viste? Y después dicen, esta vaca le pertenece a fulano y esta otra, depende de la marca que tenga, sabes quién es el dueño de la vaca. Bueno, tiene que haber algo en la cultura, en la conciencia mental del pueblo que lleva el tupos, el ejemplo de un líder. Y es muy importante, ¿eh? Yo no puedo delegar a nadie que haga algo por mí que no tenga mi tupos. Porque si no tiene mi tupos, lo que están levantando es un edificio Absalón. Ya no me pertenece. Aunque lleve mi sello, mi firma, pero no es mío. Y vamos por llamado, no por propiedades. Tenemos que definir de una vez por todas y para siempre quiénes somos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para poder terminar? ¿Cómo sabes vos que terminás lo que empezaste si no sabés lo que estás construyendo? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo puedo decir que he terminado mi carrera? Si lo que estamos haciendo no es palpable, es una mentalidad en la manera de ser. ¿Cómo sabés cuándo terminás? Si cada vez que se te ocurre una idea la perseguís y tenés el enfoque central del comienzo, ¿cuándo terminás? Es cierto que hay que salvar al mundo, pero no te toca a vos hacerlo todo. Tenés definida tu parte, quédate ahí. En un edificio, en construcción, hay carpinteros, gasistas, plomeros, herreros. Bueno, por ejemplo, el herrero termina de colocar los herrajes y se va. Después vienen los otros, a poner el concreto, la mampostería, lo que sea. Entonces vos decís, hermano, pero yo tengo una carga por... Basta. La carga del ministerio es una. La carga tuya está allí o no. Definite para poder terminar. Así opera un ministerio. Hay miles, pero no todos son de la misma brigada. Está el cuerpo de inteligencia, está el cuerpo de infantería, está el cuerpo que van los tanques, un ejército, ¿no? ¿Vos a cuál perteneces? ¿A todos? No. No. En Argentina lo relacionamos con el fútbol. Es lo mismo que ir a la punta, al extremo de la cancha, patear lo que se llama el córner, el tiro de esquina, y después salir corriendo y querer venir a cabecear. El centro. No se puede. No hay estado físico que lo permita. Uno es el que manda la pelota desde la esquina y otro es el que la va a cabecear. ¿Cuál es tu definición? Porque si vos no sabes cuál es tu definición, ¿cómo vas a dejar una marca
de esa definición. Si vos no sabés quién sos, ¿cómo vas a formar a otro? Tenemos que definir por qué estamos en existencia, para qué nos llamó Dios. Entonces vos me decís, hermano, para salvar al mundo. Eso es genérico. Por favor, andate ya de ese término genérico. ¿A qué viniste? Viniste a trabajar en construcción. De acuerdo. Pero viniste a clavar clavos, a soldar tubos, a pegar amarres con la mezcladora, viniste a colocar los cristales. Después que nos vayamos todos, vos venís y colocás los vidrios. ¿A eso? ¿A qué viniste? ¿O sos el ingeniero que está a cargo de todo? ¿Quién sos? Porque de acuerdo a quién seas, es la marca que le vas a dejar a la gente donde vos te toque militar. Y si no sabes quién sos, no hay marca. Y si no hay marca, no hay ministro. Si no hay ministro, no hay ministerio. Si no hay ministerio, no hay vida abundante. A eso lo conseguís si heredás de que hereda de Dios. ¿Se entiende? De otro modo, es religión. ¿Me lo dejás decir con el nombre que uso más a menudo? Es Babilonia. Tenemos que labrar la conciencia del pueblo por medio de nuestras doctrinas, de la forma en que operamos nuestro estilo de vida. Sos tupos. Ejemplo. El tupos no se transmite por un mensaje. Se transmite por la manera, qué sé yo, que te vestís, por las cosas normales que haces, cómo le hablas a la gente con la cual te relacionás, tus vecinos, tu familia, tu mujer, tus hijos, tus padres. Cómo es tu estilo de vida, tu inteligencia, tu postura, la frescura de tu mensaje. No repetir. El siempre estar por delante, ser pionero en la forma de pensar. Es como decía la palabra, siempre verde, siempre verde. La cantidad y calidad de inteligencia que provees. Hasta que de pronto un día la gente te mira y dice, yo quiero eso. O si no, dice, yo quiero ser como él. Bueno, recién ahora estás liderando. ¿Por qué? Porque toda sujeción no solamente es mutua, sino también voluntaria. Atención con esto, cualquier demanda o prohibición con el cuentito de la sujeción es infantilismo espiritual en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el peor, espíritu de control. Y reitero el concepto clave. Mencioname 3 personas que quieran ser parecidos a vos. ¿No las encontrás? Bueno, entonces todavía no estás liderando nada. Ojo, no te dije que menciones a 3 personas que quieran tener tu ministerio, tu cargo, tu posición ante la gente. No. 3 personas que quieran fotocopiar tu vida. La verdad es que liderar comienza cuando otros quieren ser como vos. Yo quiero eso. Por eso la parte más fuerte del liderazgo es para adentro. Cristo estuvo 30 años preparando eso. ¿Para qué? Para exhibirlo durante 3 años. Nosotros hacemos al revés. Vamos al seminario 3 años y después queremos ministrar 30. Es al revés. No sirve. No es un mensaje, es un estilo de vida. Hace años que vengo queriendo decir esto y no me sale tan redondo. Espero que hoy lo haya logrado. No es un mensaje, es un estilo de vida. Algo que creamos en la mente de la gente que se tiene que transmitir de la forma en que vos sos. El tupos, el ejemplo, llega cuando yo entro a un lugar y se crea de inmediato un ambiente. Pero eso no ocurre por lo que yo voy a decir, sino por la relación personal e íntima que tengo con el Señor. El tupos es la marca de mi relación con el Señor. No la validez de un programa de radio, de un CD, de un DVD, de un audio, de un video, lo que fuere. De un trabajo por televisión. No. No es lo que muestro, es lo que soy. Si no hacemos esto, entonces nuestra destrucción viene como consecuencia de la falta de construcción, porque nuestra construcción traería consigo un concepto denominacional.
O sea, donde se está construyendo una estructura independiente de aquello que es original. Alguien que está encargado, pero que no puede hacer lo que debe hacer porque lo que está haciendo no lo hace bajo órdenes divinas. Hay dos principios muy fuertes sobre el obispado, que no es alguien que está sobre la iglesia, sino que es alguien que vela dentro de la iglesia. Obispado, episcopas. Tiene que preparar al pueblo para que reciba las verdades que Dios va a traer. Y es tu responsabilidad de entenderla para que ellos no se pierdan la oportunidad de acceder por causa de que vos no la entendiste. Es que a mí me pareció que no era una herejía, hermano. Bueno, no es suficiente. Tenés que estar seguro. Mientras no estés seguro, estudiá. Porque tu trabajo es que la gente no se pierda lo que Dios está haciendo. Una vez que entiendas esto, creas esa cultura en tu casa, en tu departamento, por la forma en que te relacionás con la gente, la forma en que tratás a todos los que tratás, tu esposa, tu marido, tus hijos, tu trabajo, tu disciplina, tu postura, tu vestimenta, tu puntualidad, tu actitud, todo eso transmite una mentalidad. Y la transmite de tal modo que cuando alguien hace algo que a ti no te cae, alguien va a aparecer y va a decir, mira, no lo hagas porque al líder no le gusta. ¿Y cómo sabes si que a vos no te gusta? Porque te ve todos los días, porque te conoce, porque examina tu ejemplo, tu tupos, de la misma manera en que una esposa hace la comida de una determinada manera porque sabe que a su marido le gusta así. Vamos a ver unos principios que se encierran en el libro de Deuteronomio. Allí en Deuteronomio vemos que se habla de los reyes. Y los reyes son líderes del Antiguo Testamento. Y los principios que se aplican a los reyes en el Antiguo Testamento siguen siendo principios de liderazgos aptos para aplicarlos en la iglesia. Deuteronomio 17. Ahí está Dios hablando con su pueblo antes que existan los reyes, dando la advertencia por si se les ocurre pedir reyes, que entiendan cómo los reyes deben operar. Son principios antiguos, pero yo creo que tienen alto valor hoy. Deuteronomio 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Cuántos pueden ver ya para dónde vamos? ¿Cuántos vieron ya los principios acá, en la palabra? ¿O no vieron ninguno? Porque hay varios principios de liderazgo allí, En Eclesiastés capítulo 10 hay una escritura muy buena que de alguna manera habla del liderazgo. Dice capítulo 10, verso 15 de Eclesiastés: el trabajo de los necios los fatiga. ¿Cuántos son necios? Porque no saben por dónde ir a la ciudad. Nota que el que no sabe para dónde va, anda fatigado y además es un necio. Dice el verso 16, ay de ti tierra, que es iglesia, ministerio, gente eclesiástica, comunidad cristiana,
Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, o sea, cuando tu líder es inmaduro. ¿Lo estás viendo conmigo? Y tus príncipes, esto es, líderes de segunda clase, banquetean de mañana, o sea, no tienen origen divino. Bienaventurada tú, tierra, iglesia, cuando tu rey, tu líder, es hijo de nobles, o sea, es maduro, y tus príncipes comen a su hora, tienen ordenamiento, tienen orden. Aquí vemos que la condición de la iglesia tiene una relatividad directa con el estado de madurez del líder. Y la madurez o condición del líder no tiene nada que ver con números, sino con la calidad que la gente puede mostrar en sus vidas. Eso sí verdaderamente son líderes. Hay gente que viene a cantar canciones de libertad y viven en un presidio. ¿Quieres que te lo repita? Hay gente que viene a cantar canciones de libertad y viven presas, esclavas. Y no estoy hablando de no tener problemas, porque todos los tenemos. Estoy hablando de la actitud que podemos evidenciar ante esos problemas. Llega un momento en que ya ni caso le haces a la presión, aunque exista. De manera que tenés más paz para resolver. Perdés los miedos. Los miedos a la misma estructura, ¿eh? No estoy hablando de miedos al enemigo. Con el enemigo sabes cómo combatir. Con la estructura de lo que dice ser tu propia iglesia es más difícil. Es más difícil. Entonces preguntamos, ¿hay consejería? Donde hay buen liderazgo no hay consejería. Donde hay buen liderazgo no hay consejería. Porque si hay un buen pastor, a la iglesia no debería faltarle nada, ¿no? Eso dice la Biblia. El líder tiene que ser escogido, elegido por Dios. Así lo dice el verso 15. Al que Jehová, tu Dios, escogiere. No es por votación. No es ni siquiera por rudimentos democráticos, aunque particularmente me guste la democracia, pero me gusta para un país. La iglesia es estructuralmente vertical porque hay un rey y el resto somos súbditos. Y cuando se va uno, no es cuestión de traer a 2 o 3 a predicar a ver cuál te gusta más y cuál se queda. Dios debe escogerlo. Dios debe levantarlo. ¿Vos te acordás en Mateo 20:20 cuando viene esa señora y le dice que cuando llegue allá arriba le ponga a sus nenitos uno a su derecha y el otro a su izquierda? Bueno, ¿qué le contestó Jesús? Hay posiciones que solo Dios las decide y las pone. O sea que dentro de todo el orden eclesiástico hay gente que gobierna que no son puestos por la iglesia. Esto es fuerte, ¿eh? Porque la iglesia nominal no te cree esto. Juan el Bautista no fue puesto por la iglesia. Y el que no creyó en Juan el Bautista no entró. Cristo no fue puesto por la iglesia. Y el que no creyó en Cristo no entró. Normalmente cuando Dios quiere hacer algo, tiene que salir de la iglesia para hacerlo. Entonces vos decís, hermano, este hombre es un resentido, tiene algo contra la iglesia. Yo no tengo nada contra la iglesia. Voy a tener algo contra la iglesia. Tengo una batalla sin cuartel, contra aquello que parece ser iglesia y no lo es. Babilonia. Solo lo que Dios elige, escoge y levanta. La palabra escogido es la palabra ex lego. E-K, un guioncito, lego, L-E-G-O, ex lego. Y habla de un proceso selectivo. Y este proceso selectivo no enfatiza el rechazo de la persona no escogida. Cuando miramos la palabra en el griego, vemos que no es una burla al que no se escogió, pero sí es un proceso selectivo de Dios. Dios no respeta personas, Él escoge a algunos para liderar y a otros no. Es que yo estoy trabajando muy duro, me merezco esa posición. Mira, podés trabajar hasta que se te caigan las muelas, porque si Dios no te escoge y no te elige, no entras. En las posiciones de las que te estoy hablando, de hecho, es así. No es algo que uno se promueve y llega como en una empresa. Si no sos llamado, llegaste hasta donde llegaste y ahí te quedás. No hay nada más feliz que ser uno mismo. No tratar de ser lo que uno no es.
Ser escogido no implica el rechazo de los que no son seleccionados, pero sí en realidad describe el concepto del favor que recibe el individuo que sí es escogido. Puede ser un tremendo músico y no ser escogido, porque no tenés la gracia para liderar y se acabó. No discutimos más. Y viene uno que vos lo mirás casi con lástima porque ni pinta de músico tiene, y en 2 días te lleva al pueblo a lugares donde vos jamás lo habías podido llevar. Y viene uno que jamás pasó por un colegio bíblico y se planta en el frente y ¡guau! Te quedás preguntándote de dónde sacó esa palabra. Y viene alguien con toda la teología del mundo y te aburrís, te dormís. Ponele toda Z, ¿viste? Como cuando uno ronca. ¿Cuál es la diferencia? Simple, uno es llamado y el otro no. Aprende. Este hombre vive y funciona dentro de los recursos de su llamado. Cuando yo grabo esto para animarte a que sigas firme para adelante, no estoy tratando de animarte a que vos hagas lo que yo hago. Lo que te quiero es transmitir una actitud que te haga vencer tu nivel, que puede ser más alto que el mío. Puede ser igual o puede ser diferente. No hay menores. Hay altos, iguales o distintos. Y no se necesita un sistema, no te tienen que entregar una iglesia, tenés que vivir dentro del favor de Dios. No es una unción, es un favor para liderar. Liderazgo no se obtiene por unción. Hay gente muy ungida que son líderes fatales. O sea que las unciones maravillosas no hacen buenos líderes. Vos podés tener una unción maravillosa, ministrás y la gente se te cae pata para arriba, se sana, sale corriendo de las sillas de ruedas, recupera la vista, el oído, pero la iglesia no tiene gobierno. Es más, te podés quedar estancado en un mover evangelístico, de moveres y de manifestaciones, y llevas 20 años ahí. Y la iglesia no transicionó a ninguna parte por falta de liderazgo. ¿Estás viendo la diferencia? Bueno, eso es para que entiendas que la iglesia necesita las dos cosas. Algo que traiga el poder, que sane cánceres si es necesario, y otro, y otra, y otras, que vamos o que vayamos hacia algún lugar. Porque la palabra dice que es bendecido aquel que tiene peregrinaje en su corazón. Algo así dice. No me acuerdo bien cómo es la palabra. Pero peregrinaje no es que estamos pasando para ir al cielo, sino alguien que transiciona. Estamos migrando constantemente hacia nuevas posiciones en Dios. Peregrinaje es no te quedes quieto. El año que viene sí o sí tenés que estar mejor que hoy. Mañana tenés que estar mejor que hoy. Una iglesia que está caminando muestra caminos que vos podés ver sin necesidad de que alguien te lo promocione. Tenés algo para contar. Tenés algo para contar. Estás caminando. Es una jornada. Vos tenés que traer la marca de que sos escogido por Dios. Esa marca se ve en tu sabiduría, en el contenido de tu revelación, en los recursos que trae tu espíritu para poder traer al pueblo para todo lo que ellos van a hacer. No para que te sirvan a vos. O sea que tu llamado es para maximizar a la gente, como le pones la pantallita en la computadora para agrandarla. Pero si no hay llamado, no podés maximizar a nadie. Maximizar a nadie. Eso es tupos. Ex lego, alguien que es sacado del montón y construido separadamente. Eso es lo que significa la palabra. Ex lego. Aclaro, alguien que es separado del montón para ser construido en privado. Ex lego significa ex es salir y lego construir. Si no tenés un llamado, no pasás el desierto, te morís allí. O sea que Dios escoge gente para maximizar a otra gente. Gente que pueda incentivar, elevar, alimentar, nutrir a otra gente, aunque no se lleguen a conocer nunca, como puede pasar entre vos y yo. Podemos no llegar a conocernos nunca en esta tierra, pero nos vamos a ver en la otra. Estado de ser, una condición de ser, una calidad de persona. Si no sos llamado, ni sos escogido, vos no tenés nada para construir. El llamado es como el carpintero. Salís con el martillo, el cepillo, la pulidora, porque un llamado implica tener herramientas.
y a eso no lo reemplazás con ningún diploma. ¿Comprendés ahora el título? No existe tal cosa como tengo de parte de Dios un llamado pastoral si estás pensando en mandar y tener gente que te obedezca y dar órdenes indiscutidas a un grupo de gente más o menos obediente. El llamado de Dios es hacer ejemplo viviente a imitar. Eso es tupos. Y por eso está por encima de ser líder o pastor. Ni pastores, ni líderes. Tupos. ¿Me prometés reflexionarlo, pensarlo? Es mi oración que el Señor haya tocado tu corazón en este trabajo y te haya abierto los ojos espirituales para darte cuenta que eso que estás ambicionando no es necesariamente lo que Dios quiere para tu vida. Sé ejemplo. Sé tupos. ¿Me prometés que vas a intentarlo? Con eso es suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos los que están oyendo esto, cuando quiera que ellos lo estén haciendo. Te pido que los bendigas, que derrames tu gracia, tu misericordia y tu unción sobre ellos. Pero fundamentalmente, que hagas que esta palabra anide en sus corazones y sea fructificada y multiplicada a 100 por 1. Y en el nombre de Jesús, ato y sujeto todo espíritu que quiera robar esta semilla sembrada. En el nombre de Jesús, sea hecho ahora, en este momento. Para cualquier duda o consulta o comentario que quieras hacer respecto a este trabajo, me podés escribir a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. En cualquiera de los casos, en el asunto del correo, poneme por favor el título del estudio por el cual vas a hacer la consulta o comentario. De esa manera yo estoy ubicado en qué me estás preguntando. Por toda la atención, gracias y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.